Hola mis queridos estudiantes del segundo medio. El día de hoy les traigo la segunda parte del contenido Segunda Guerra Mundial. Espero les guste. Bien jóvenes, comencemos entonces. Lea por favor atentamente las instrucciones. Recuerde subrayar las palabras o conceptos que no conozca y anotar todo lo referido a preguntas y consultas para que los desarrollemos en nuestras clases virtuales. En esta diapositiva va a tener un link de apoyo, el cual puede revisar constantemente por si le quedó alguna duda que hayamos visto en el presente material. Objetivo: identificar en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial las consecuencias internacionales del conflicto. Ya esto les va a permitir conocer a ustedes las rivalidades políticas e ideológicas que se mantienen en diferentes países hasta el día de hoy. Ya, nuestra ruta dice que vamos a recordar primero los contenidos de la clase anterior, vamos a hacer un desarrollo y consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, vamos a conectar contenidos y tenemos unas actividades que realizar con su texto escolar. Ya, aquí recordemos, el contenido de la clase anterior daba cuenta acerca del origen y el porqué que comienza este conflicto bélico. Algunos orígenes, ¿cierto?, fueron la emergencia de los regímenes totalitarios en Europa, la necesidad de revitalizar la economía, poseer nuevos territorios, el desarrollo y carrera armamentista y la invasión a otras naciones. Se conformaron diferentes bloques políticos, ideológicos. Por un sector estaba el eje, el bando del eje, compuesto por Alemania, Italia y Japón, y por otra parte estaba el eje de los aliados, ¿cierto?, compuesto por Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y posteriormente la Unión Soviética. Esos son los bloques que se enfrentaron en la guerra, ¿de acuerdo? Y el resto del mundo también tuvo que hacerse parte de esto, manifestando su postura a favor o en contra de uno u otro bando. Ya fueron muy pocos los países que se mantuvieron neutrales a este conflicto. Al igual que la vez pasada, tenemos una actividad de inicio que consiste en analizar un mapa. Por ejemplo, la pregunta número 1 dice ¿cuál bando tenía el mayor apoyo? Y aquí lo podemos desprender a partir de la simbología que entrega el mapa y de los colores, ¿de acuerdo? El color verde son los países aliados y el color anaranjado son los países del eje, ¿de acuerdo? También usted deberá asignarle un nombre al mapa que tenga relación con lo que se está tratando en este contenido. Y también, número 3, dice considerando los territorios neutrales en la guerra. ¿Podemos seguir diciendo que el conflicto fue de alcance mundial y por qué? Acá, al igual que las veces anteriores, les tengo una cita o una reflexión de uno de los involucrados en el conflicto. Ya en este caso es el emperador japonés Hirohito, quien declaró esto después del bombardeo nuclear que sufrió la ciudad de Hiroshima y Nagasaki, ¿de acuerdo? Léalo por favor detenidamente. Bien, jóvenes, durante el desarrollo de la guerra se vieron favorecidos diferentes áreas tecnológicas, científicas, económicas para algunos sectores, producto de este acontecimiento. Es así como, por ejemplo, la tecnología en la guerra tuvo un gran aumento significativo tras el desarrollo armamentista y el avance científico que se iban desarrollando en distintas áreas. Por ejemplo, en las telecomunicaciones, en el área científica, tecnológica, medicina, ¿ya? Y por supuesto en la área aeroespacial y, por supuesto, avances en materia nuclear. La batalla de Stalingrado fue un conflicto que se llevó a cabo entre fuerzas militares alemanas y soviéticas. Luego de que su pacto o anterior tratado no se respetara, los alemanes invadieron ese territorio, ¿ya? Y los soviéticos respondieron fuertemente con 6 meses o más de 6 meses de conflicto ininterrumpido, ¿ya? Por el cual salieron victoriosos los soviéticos, ¿ya? Y los alemanes fueron prisioneros, asesinados y muertos en combate. Muchos de los prisioneros fueron liberados recién 10 años después, y tanto fue el tiempo que estuvieron ellos con los soviéticos que incluso algunos adoptaron la ideología comunista como propia, y van a ser esos personajes los que más adelante van a llevar también el comunismo arraigado a lo que va a ser la Alemania una vez que se termine el conflicto. Otro evento muy importante y decisivo para el desarrollo de la guerra fue el desembarco de Normandía, conocido también como el Día D. Fue una instancia, un momento donde las fuerzas aliadas realizaron una compleja operación militar en las playas francesas de Normandía. Acá en este mapa que le entrego pueden ver desde todos los puntos donde los aliados atacaron y se hicieron de las playas francesas para lograr después una intromisión hacia el interior de Europa. Europa que estaba siendo dominada casi completamente por Alemania. Hay muchos documentales como el que le entrego ahora que da cuenta de lo que sucedió ese día, ¿de acuerdo? Algunas consecuencias de la guerra fueron demográficas, materiales y morales. Entre las consecuencias demográficas está el alto índice de muertos
tanto militares como civiles. Aquí le entrego una tabla que usted también la puede revisar de manera más completa en la página 56 de su libro, donde quiero que compare la diferencia entre las víctimas militares y las víctimas civiles. ¿Cómo lo podemos hacer? Al total de un país le restamos las víctimas militares y el resultado nos va a dar la cantidad de víctimas civiles. ¿De acuerdo? Y se van a dar cuenta que en algunos casos son iguales o superiores. Aquí también, como consecuencia de la guerra, tenemos los crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, el holocausto y el genocidio. Son dos conceptos que ustedes deben manejar y los vamos a ver en la clase también. El holocausto, por ejemplo, es el exterminio sistematizado de los judíos, que fue realizado por las fuerzas alemanas. Un genocidio es una matanza también indiscriminada, pero a un grupo heterogéneo de la población, ¿ya? Mientras que el holocausto es algo específico hacia un grupo o sectores determinados de la población. Por ejemplo, el tirar una bomba atómica a una ciudad corresponde a un genocidio, porque no sabe lo que estás atacando. Pero encarcelar, torturar y asesinar a un grupo étnico o cultural específico, eso es un holocausto, que fue el caso de los judíos en la Alemania nazi. Bien, otra consecuencia de la guerra fueron las migraciones forzadas, ¿cierto? Tener que irse del lugar de origen por causas forzosas. La mayoría en este momento arrancaba de los horrores de la guerra. Otras consecuencias también fueron estructurales, ¿ya? Ciudades enteras fueron destruidas, los campos de siembra fueron deshechos, etc. Aquí les presento algunas imágenes del conflicto que dan cuenta de hitos, ciertos hitos, ¿ya? O hechos puntuales relevantes en el desarrollo de la guerra. Tenemos la invasión a Polonia en el año 1939, tenemos el ataque a Pearl Harbor, que va a dar pie para que Estados Unidos ingrese a la guerra. Tenemos aquí la batalla de Stalingrado, donde pierden los alemanes. Aquí tenemos, como sabemos que es alemán, porque aquí tenemos un símbolo. Aquí tenemos la liberación de los prisioneros de Auschwitz, ¿de acuerdo? Auschwitz, este lugar fue un campo de concentración y de trabajo forzado. Tenemos como otro hito relevante la bomba atómica y también el asalto y toma de Berlín por parte del ejército soviético. Tenemos aquí una actividad para trabajar con el libro. Ya deben responder estas dos preguntas que están en su página 57 del libro y abordan los temas referidos al holocausto y al genocidio. Acá les presento también unos testimonios acerca de una heroína que tiene Chile, ¿ya? Y lo van a conocer leyendo la página 58 de su libro. Nuevo orden mundial. Otro tema. Como consecuencia del nuevo orden mundial que va a acarrear el término de la Segunda Guerra Mundial, tenemos diferentes cambios territoriales, ¿ya? Cuando Alemania se rinde, se separan 4 grandes zonas, ya cada una ocupada por una potencia aliada. El caso de Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. También Europa del Este se transformó, se reestructuró su geografía. Para el caso japonés ocurrió algo exactamente similar. Todas las conquistas que había hecho previo a la guerra y durante la guerra fueron quitadas, ¿ya? Japón perdió sus territorios conquistados. Tenemos consecuencias políticas, ¿ya? Uno de los efectos más relevantes fue la caída del fascismo, que fue sustituido por regímenes democráticos en Europa y Japón. Y también en Europa Oriental se va a imponer el comunismo como forma de organización y política. Por ejemplo, en continentes como África y Asia se iniciaron procesos de descolonización, lo cual va a desintegrar los antiguos imperios coloniales que ahí habían. Otras consecuencias fueron las económicas. Europa volvió a estar en ruina después de la Segunda Guerra, tuvo una inflación descontrolada y una contracción económica, y Estados Unidos se convirtió nuevamente en el principal productor de armamento y de suministros bélicos, y también Estados Unidos va a crear el Plan Marshall, ¿ya? El cual entregaba créditos para estimular la recuperación económica de Europa. Como actividad final, jóvenes, quiero que indaguen en la página 62 de su libro y respondan las preguntas que aquí les dejo. Bien, jóvenes, no olviden hacer su autoevaluación y ante dudas, preguntas y consulta, escríbame a mi correo y también aprovechen las clases virtuales para despejarlas. Que estén muy bien, un abrazo, nos vemos, chao chao.